¿Usted sabe quién es Vespo Pinga? Probablemente no, y no por ignorancia, sino porque es uno de los personajes de un escritor que se llama Georges Simenon, que escribió nada más que 117 novelas. De esa manera, pues es imposible recordar todos sus personajes. Es un escritor que, imbuido en el mundo del periodismo, que tiene uno que escribir muchísimo y muy rápido porque la prensa no espera, pues yo creo que se le dio la habilidad de poder escribir muchísimo. Antes de firmar su primer contrato, él nació en 1903, firma su primer contrato como escritor en 1931. A partir de ese momento escribe sus 117 novelas, pero antes ya había escrito alrededor de 1000 novelitas de esas que salen en los puestos de periódicos. Es decir, fue un escritor excesivamente prolífico. Tusquets se dio a la tarea de publicar hace algunos años toda su obra. De esas yo pude encontrar una que se llama esta, que es el hombre que miraba pasar los trenes. Sí se nota, cuando uno lee los libros de Georges Simenon, que hay cierto apresuramiento. Gabriel García Márquez decía que era uno de los escritores más importantes de nuestra época. Quizá no sea uno de los más importantes, pero sí es uno de los más importantes en la literatura policíaca, que fue el género en el que se desarrolló. Esta novelita en particular está narrada desde el punto de vista no del policía, del investigador, del que va tras los asesinos, sino curiosamente desde el punto de vista de quien es perseguido. Que es Popinga, es el personaje principal de esta novela, que es un hombre que trabaja en el comercio de los barcos, es algo así como gerente de una empresa, aunque no el dueño, y toda su vida piensa que vivir la vida realmente está en otra parte. Él le ha tocado vivir de una manera rutinaria, ha aceptado ese destino, lo asume con cierta determinación, aunque por dentro algo le corroe. Ese cúmulo de inestabilidad, insatisfacción, un día revienta. Y revienta porque su jefe, su patrón, le dice que la empresa está en quiebra. Entonces, él se da cuenta que si la empresa está en quiebra, él está en quiebra. Es decir, todo lo que él tiene, su casa, la estabilidad familiar, todo lo que tiene, se va a ir. El dueño de la empresa le entrega un fajo de billetes y le dice que él va a simular que se suicida, que se tira al río, pero en realidad va a escapar, se va a ir a otra parte. Esa misma noche que un barco está en problemas, fue cuando lo encuentran en un bar, cuando le cuenta este tipo de cosas, lo acompaña hasta la estación del tren después de haber tirado las ropas cerca de un río y desaparece. Este hombre, a partir de ese momento, empieza a tomar una serie de decisiones muy singulares. Si ya no le queda nada, pues total, va a vivir la vida. Y lo primero que hace es dormir hasta tarde. Y esa misma noche, al día siguiente, en esa noche del día siguiente, desaparece y se va primero a Ámsterdam a buscar una de las amantes de su patrón. La amante lo desprecia, accidentalmente la mata, y entonces él se va a París. Él no está enterado de que en realidad se murió la mujer, ¿no? Sino hasta después que en los diarios empieza a aparecer y lo empiezan a nominar como el chacal de Holanda, que se da cuenta pues, de lo que pasó. A partir de ahí se convierte en un prófugo de la justicia. Va teniendo encuentros casuales con prostitutas, tiene un comportamiento muy singular. El hombre simplemente no siente nada, no siente delirio de persecución, no siente miedo, tiene una templanza fuera de lugar. Ve pasar las cosas y la policía lo empieza a buscar, pero se dan cuenta que como no hay un retrato fiel, donde se para incluso enfrente a los policías, no lo reconocen, nadie lo reconoce. Sin embargo, unas personas con las que entra en contacto lo van reconociendo. Y al principio desespera que este hombre, que podríamos pensar, es como alguien que está en un barco y se está hundiendo y no hace absolutamente nada. Está dejando que se hunda todo. Él no reacciona, no aprovecha las circunstancias, simplemente deja que el río de la vida se lo lleve. Se hospeda en hoteles,
no puede dormir si no hay una mujer a su lado, entonces anda consiguiendo prostitutas no para acostarse con ellas, sino para pues, poder dormir tranquilo. Si no siente que hay alguien a su lado, no puede dormir. Sin embargo, pues las cosas se le van complicando cada vez más en esa situación. Se enrola con unos, se enrola con otros, como decía anteriormente, y a veces las cosas no le empiezan a salir bien. No les cuento más. No sé si sea posible conseguir esta novela. Yo hace muchos años la compré. De hecho, es la segunda vez que la leo. Ya ni me acordaba de qué se trataba, pero me parece una novela muy interesante. Y sí, en efecto, encontramos que es un gran escritor. Un escritor que seguramente no se regresaba mucho a corregir, no se regresaba mucho a repensar. Sí, de pronto se siente como que se le van ocurriendo cosas y mueve su personaje de un lado para otro, pero va teniendo una cierta consistencia. No lo suelta de alguna manera y yo creo que debe haber tenido una memoria prodigiosa porque no entra en contradicciones su personaje. Cuando parece que ya entró en una contradicción, nos damos cuenta que en realidad no, en realidad hay una cierta concatenación, hay un cierto orden, hay una de tal manera que pareciera como que se va a salir la novela, pero regresa a los cauces de la verosimilitud, es decir, de los patrones lógicos que él mismo ha establecido en la arquitectura de su novela. Me gustó mucho la novela, la leí muy rápido, tiene 240 páginas, pero se leen muy rápido. Entonces mi comentario de hoy, un gran escritor de novela policíaca, Georges Simenon, que es admirado y es maestro de muchos de los escritores de novela policíaca. Muchas gracias, soy Jeremías Ramírez.